Amada Iglesia, buenas noches. La Iglesia GEMS los saluda con el precioso tema de enseñanza bíblica, la opresión de la carne. La opresión de la carne. ¿Por qué Dios permite que el cristiano sea oprimido por el ser humano carnal? La opresión de la carne. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios permite que usted y yo seamos oprimidos por personas carnales? Hoy responderemos bíblicamente esa pregunta. La serie que vamos a llevar de hoy para adelante se titula Dios Espíritu. Dios Espíritu. Y el subtítulo se titula La opresión de la carne. La opresión de la carne. Dios es espíritu, dice la palabra del Señor. Si Dios es espíritu y me creó a su imagen y semejanza, yo debo reflejar el carácter y la naturaleza de su Santo Espíritu. Por tanto, yo debo de adorarlo en su voluntad. San Juan 4, versículo 22 al 24 dice así: Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, dice Cristo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En el Nuevo Testamento ya no es con ritos, ceremonias, liturgias, etc. Hoy es por el Espíritu, en la palabra, que adoramos a Dios. Pero como traemos todos una naturaleza maligna que debe morir, entonces Dios permite las aflicciones. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en nosotros. Miren, tomemos en cuenta estas escrituras como meta. Gálatas capítulo 6, versículo 14. ¿Cómo llego al nivel de Gálatas 6, 14? ¿Cómo llego? Dice así Gálatas 6, 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, dice el apóstol Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo dejaba en claro tácitamente que él estaba muerto al cosmos, a las ideas, a las filosofías, a los placeres, a las mentiras, a las codicias, a las pasiones del mundo. Y estaba muerto, crucificado con Cristo, literalmente hablando. Muy bien. Otro texto, Gálatas 2:20. Dice así el Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, y ya no vivo yo. La antigua vida, la vieja naturaleza, la carne que me gobernaba, el Dios yo, en el cual yo estaba sentado, ya no vive. Mas vive Cristo en mí,
y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense, hermanos, Romanos 8:29, hoy estamos empezando en el Nuevo Testamento, generalmente lo hacemos en el Antiguo, en el origen, pero hoy vamos al Nuevo. ¿Por qué? Porque este es el epítome a donde debemos llegar, a donde debemos alcanzar en nuestro día a día hasta el fin de nuestros días y llegar al cielo. Romanos 8, versículo 20. Romanos 8, versículo 28 en adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios en nosotros? Que seamos como Cristo. ¿Dónde está, pastor? Continuamos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto me hace recordar Génesis 1:26. El propósito es que seamos la imagen de Dios, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Tremendo, ¿no? ¿Cuál es la intención máxima de Dios? Que seamos como Cristo. Pero el pecado de Adán y Eva pervirtió la genética humana. La genética humana que él originalmente era el Espíritu Santo en mi espíritu, la palabra de Dios en mi alma y mi cuerpo, el templo del Santo Dios Todopoderoso. El día que Adán y Eva pecaron, se trastocó y nació la carne. Al salir el Espíritu de Dios del hombre, nace la carne. Y vamos a ver las características de la carne. ¿Y qué es la carne? Bueno, la carne es basar en hebreo, psique o psica o suche en griego, que es la vida de los deseos descontrolados, sentimientos y pasiones sin freno, sin control. Esa es la carne, la vida del yo ego. Yo quiero, yo necesito, yo deseo, yo anhelo, yo merezco, yo tengo, yo soy Dios. Y todo lo que tengo y quiero es para adorarme, honrarme, servirme y complacerme. Esa es la carne. Muy bien. Vámonos a Génesis para ver cómo nace la carne. Dios dice, del fruto del árbol no podrás comer, de ese árbol específico. El hombre y Eva, Adán y Eva lo comieron. ¿Y qué pasó? Al grano. Génesis capítulo 3, versículo 5. Para ir al grano. Ustedes como iglesia GEMS, iglesia Jesucristo es mi Señor, ya conocen Génesis 3 de memoria y ya tienen revelación del origen del pecado. Pero hoy vamos a ser más específicos porque la hora, el tiempo es exacto y queremos aprovecharlo al máximo. Génesis 3:5, sino que sabe Dios, le dice Satanás a Eva, que el día que comáis del fruto prohibido de él, serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí está el nacimiento de la carne. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría.
Fíjense las características del cuerpo, el alma y el espíritu del hombre. Pervertidos ya. Y vio, alma, vio, la ventana del alma es el ojo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahora el alma de Eva le decía bueno y malo a su propia perspectiva, a su propia opinión, conforme a sus deseos. Y codiciable, ahí está la carne codicia. ¿Qué más? Para alcanzar la vanagloria de la vida, que es la sabiduría propia personal sin Dios. Y tomó de su fruto y comió. Aquí está la rebelión. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. 1, conocieron. 2, desnudez. Y cosieron hojas de higuera. 4, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron 5 de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tremendo tema. Hasta aquí está la enseñanza con respecto a esta noche de la opresión carnal. Ahora Satanás y sus demonios habían entrado al espíritu del hombre para enseñarle a buscar desesperadamente la sabiduría humana, la pretensión jactanciosa de discernir y entender en su propia opinión y desechar totalmente de sus vidas la voluntad de Dios. Muy bien. Ahora vamos a ver punto por punto las palabras que acabamos de ver, los verbos que acabamos de ver. Vamos a la palabra conocer. Esta palabra nos va el Señor a través de estos verbos, de estas palabras y sus significados, a expandir el conocimiento de la revelación del nacimiento de la opresión de la carne. Cómo Satanás oprime al ser humano en la carne, en su cuerpo, pasiones, deseos, codicias, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra conocer viene del hebreo yadah o yada, termina Y-A-D-A-H, yada, y quiere decir intimidad espiritual, emocional del alma y física. Wow. Cuando el hombre tiene intimidad con su esposa, tiene esas características: íntima, física, emocional y espiritualmente. La otra palabra para conocer es la palabra hebrea nakar, con K, y quiere decir atender, reconocer, considerar. Ahora el hombre atendía más a sus propios apetitos sensuales que a la voluntad de Dios, del Espíritu de Dios. Ahora reconocía más sus deseos y consideraba más autocomplacerse que complacer a Dios. Eso es nakar. ¿Vamos entendiendo? Conocer, percibir con mis sentidos naturales el deseo, la pasión. Tremendo, ¿no? Reconocerme que estoy lejos de Dios y de su presencia. No comprender ahora a Dios y a su Espíritu Santo.
Hoy, cuando el hombre vive pasionalmente, está conociendo más al enemigo que a Dios. ¿Por qué? Porque le presta más atención a sus apetitos sensuales que a la verdad de Dios. ¿Se va entendiendo? Esto es la opresión de la carne. Satanás oprime al hombre llevándolo al desenfreno total de sus apetitos sexuales, emocionales, carnales, sensuales. Eso es conocer. Por eso Dios le dijo en Génesis 2:15 al 17, el día que comáis de él, ¿qué dice? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué es morir? Separarme de Dios en hebreo y en griego. Ahora, ¿quién gobernaba, controlaba, guiaba el cuerpo, el deseo, la pasión y el alma del hombre desde su espíritu? Era la muerte. Y la muerte en persona es Satanás. ¿Se entiende? El otro verbo, la otra palabra, miedo. Me escondí porque tuve miedo. ¿Qué es miedo? Tiene varios significados. Vamos a verlos. Espanto, terror, temor. Emociones negativas, angustiosas de mi alma, peligro de muerte. ¿Es miedo? Tremendo, ¿no? El miedo viene en hebreo, significa pajad, con det al final, pajad, y quiere decir que estoy restringido de mi libertad. Doloroso es miedo, carente de paz. El miedo es demandante. No le gusta que le digan lo que tiene que hacer. El miedo te paraliza, te debilita, te hace temblar de angustia. Eso es el miedo. Satanás y sus demonios le tienen pavor, espanto, miedo a Jehová Dios de los ejércitos, a Jesucristo nuestro Dios y Señor y Salvador. ¿Sí? ¿Dónde está eso, pastor? Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 19, para ver que la vida del diablo ahora está en la vida del hombre y se caracteriza por conocer más y más, intimar más con las pasiones, descubrir nuevos placeres. Hoy existe el pansexualismo, fíjense, que es tener relaciones sexuales con heterosexuales, lesbianas, bisexuales, homosexuales, gays, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la opresión de la carne. Varón y hembra los creó Jehová. Dios creó el sexo para el matrimonio, nada más. Respetamos las opciones de usted, señor y señora que me escucha por el internet, pero la Biblia dice que no es verdad. La verdad es que la intimidad es para el varón y la dama en el matrimonio, nada más. Fuera de eso es la opresión de la carne. Santiago, capítulo 2, versículo 19, nos dice el Señor que así como la carne, el que vive poseído, controlado por demonios, vive oprimido en su carne por demonios y lo guían al miedo, al terror, a la angustia. Santiago 2:19 dice así: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Se dan cuenta por qué Adán le tuvo miedo a Dios?
porque Satanás en él no quería ver a Dios. ¿Se entiende? El que entiende, entienda. Tremendo, ¿no? El miedo. La característica del hombre carnal y de la mujer carnal es, uno, conocer más y más apetitos, nuevos placeres, nuevas drogas, nuevo conocimiento, nueva ideología, nueva filosofía. ¿Para qué? Para el orgullo, el enaltecimiento de su Dios yo y los placeres corporales sin Dios. Arrastrados, ¿por qué? Por demonios. ¿Cómo dice eso, pastor? Sí, el día que Adán y Eva pecaron, fueron tentados por Satanás y el alma de Satanás entró al alma humana. ¿Y cuál fue el castigo que Dios le dio a Satanás? Génesis 3, versículo 14. Y Jehová, Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto has hecho, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Recuerden que la palabra maldito, calal y arar tiene dos significados. Una ataca el cuerpo y otra ataca el espíritu y el alma. Ahora Satanás tenía puerta abierta por el pecado del hombre, porque el que hace pecado esclavo es del pecado, la paga del pecado es muerte y la muerte es Satanás. Ahora legalmente en el espíritu, Satanás tenía un poder en el espíritu y una mente en el alma del hombre que lo arrastraba a todos los pecados que usted puede imaginarse. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto has hecho, maldita serás entre todas las bestias del campo. Sobre tu pecho andarás arrastrado, llevando y comiendo miedo, pasión, deseo, lujuria, lascivia, codicia, y polvo comerás todos los días de tu vida. Polvo, desierto, una vida sin los arroyos, sin el flujo del río de Jehová, seco, vacío, sin esperanza de salvación. Esa es la vida de Satanás. Y polvo comerás todos los días de tu vida. El alimento con el cual Satanás puede vivir en el cuerpo humano es la vida del polvo. Acabamos de ver el miedo. Eso come. Si tú tienes miedo, les puedes dar de comer. Tú alimentarías a un león hambriento sabiendo que te puede comer si le das el trozo de carne en la boca. Así es que no le tengas miedo a nada ni a nadie, solo ten temor santo y reverente a Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y aquí está ya no solamente el nacimiento de la carne y sus consecuencias, sino que la carne hará guerra a la iglesia. La carne, el hombre carnal, la mujer carnal, le hará guerra al cristiano. Por diferentes cosas. No me cae su peinado, no me cae su forma de vivir, no me gusta cómo es, odio a ese sujeto, porque somos cristianos, porque el maligno que está en ellos odia al Rey de Reyes que está en nosotros por su Santo Espíritu. ¿Dónde está eso, pastor? Génesis 3:15. Y pondré guerra, es la palabra hebrea enemistad, entre ti y la mujer, y entre tu simiente, entre espíritu y el espíritu de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Por qué dice que la serpiente nos herirá en el calcañar? Porque sabe nuestras debilidades y sabe que nuestro cuerpo humano es
es débil, a menos que el poderoso Espíritu Santo gobierne nuestro corazón y con él vencemos a las tentaciones carnales que nos quieren debilitar nuestra alma y nuestro espíritu y nuestro cuerpo para caernos de la voluntad del Señor. Muy bien, aquí vemos claramente que hay una guerra entre el carnal, la carnal, el carnal y el espiritual y la espiritual, entre el mundo entero y la iglesia de Jesucristo. El que entienda, entienda. Vamos a seguir con las palabras que dijo, que están en Génesis 3 para entender un poco más. Ya sabemos qué es el miedo, carne, conocer en la carne, percibir con los sentidos corporales. Vamos ahora a ver qué es la desnudez. ¿Por qué Adán le dijo y Eva conocieron que estaban desnudos? ¿Por qué? Porque la creación humana fue con el soplo de Dios, con la vestidura del Espíritu Santo, que cubría al hombre y le colocaba el Espíritu en el Espíritu y la palabra de Dios en el alma. El hombre estaba cubierto de la vestidura del Señor, pero en el momento en que ellos pecaron, esa vestidura salió y espiritualmente el hombre estaba desnudo. La desnudez, la ausencia de Dios en el hombre, desprovisto de su justicia, verdad y santidad. Si usted no me cree, amado amigo y amiga que me escucha, vámonos a Efesios 4:22. Las epístolas fueron escritas por grandes siervos de Dios para explicarnos su palabra. Efesios capítulo 4, versículo 22, dice así el Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. ¿Dónde nació ese viejo hombre? En el huerto del Edén, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese viejo hombre es la vestidura de Satanás, que está viciado con deseos engañosos. No te contentas con tu esposa, quieres otra. No te contentas con tu esposo, quieres otro. No te contentas con lo que Dios te da, quieres más y más, eso se llama codicia. Vives para tus deseos, quieres y anhelas placer. Esos son los deseos engañosos. 23, Efesios 4. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cámbiate al espíritu del Señor y su palabra. Y vístete, ahí está, del nuevo hombre, creado según Dios. ¿Quién es ese nuevo hombre? Jesucristo en mí, su Espíritu Santo en mí, que me trae 3 características que perdimos en Adán y Eva en el huerto del Edén: la santidad, la justicia y la verdad. ¿Se entiende? El que entiende, entienda pues, por favor, con el respeto y el amor de Cristo. Entonces, el hombre vive desnudo. Ahora entendemos por qué Adán le dijo a Dios: me escondí, Génesis 3:10, porque estaba desnudo. Eran los demonios en él que tenían el miedo al vestido santo, justo y verdadero, que le decía: ¿dónde estás tú? Y muchos por ahí andan desnudos, tratando de atacar, criticar, murmurar, condenar y destruir la obra de Dios, la iglesia.
¿Podrán? Están peleando no contra el hombre, sino contra Dios. ¿Quién lo dice eso? El Señor y no el hombre. En Hechos 9, Pablo perseguía a la iglesia sin ningún temor de Dios. Y el Señor Jesucristo se le aparece en una visión y le dice: Saulo, Saulo, versículo 4 de Hechos 9, ¿por qué me persigues? El que persigue a un cristiano, el que persigue a una cristiana, el que persigue a la iglesia, fíjense a quién persigue: al Señor Jesucristo. Hechos 9:1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. El carnal atacando al espiritual. Pablo era tremendamente religioso, respetado y honrado por los judíos. Y le pidió cartas a las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón es un objeto tremendamente puntiagudo, largo y filoso. Y Pablo estaba que se daba de cabezazos cuando le iba a doler o no. Tremendo, ¿no? Así es todo aquella y todo aquel que va en contra de Cristo y su iglesia y su cuerpo. ¿Se entiende? El carnal persiguiendo al espiritual. Lo mismo sucedió con el hijo de la promesa, que era ¿quién? Isaac. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. Ismael fue según la carne, porque fue ¿quién? Con la sierva, ¿no? Con la esclava llamada ¿qué? Agar. Y ahora los hijos de Agar, a través de Ismael, son los que están en el Medio Oriente, son la mayoría de países que le están haciendo la guerra a los hijos de Isaac, los israelíes, hasta el día de hoy. Y en Gálatas 4 nos amplía el Señor más el panorama. Siempre el carnal, afligiendo, torturando emocionalmente, carnalmente. Te voy a matar, te voy a robar, te voy a hacer esto, te voy a hacer el otro. El carnal, tratando de angustiar, traerle pavor, temor, miedo al cristiano. ¿Van entendiendo? Gálatas, capítulo 4, versículo 22. Siempre la carne atacando al espíritu, ¿cierto? Amada iglesia, en Génesis 3:15 se profetizó que la simiente, los hijos de Satanás, atacarían a los hijos de Dios. ¿O no? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Claro, no fue el consejo de Dios. En el día señalado le dijo el ángel: darás a luz, le dijo a Sara. Pero ella se desesperó, se angustió. La carne, pues,
acuéstate con mi esclava. Era la carne, no el espíritu que la guiaba de Dios. Pero la de la esclava nació según la carne, mas de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, que es Agar. ¿Por qué hijos para esclavitud de la carne? Pues esclavos de la carne. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, que somos nosotros, en Abraham, Isaac, etcétera, de donde viene la promesa del Nuevo Testamento, la salvación del Señor por la fe en Cristo, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y acá es una analogía, no como una secta que está enseñando que Jerusalén es nuestra madre, imagínense. Este es un hebraísmo nada más, de una analogía que está sacando ahí el escritor del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo. Así que hermanos, 28, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. El que es nacido de la carne critica, murmura, condena del cristiano, porque el cristiano es nacido del Espíritu. San Juan 3:6. El que es de carne, carne es. El que es de espíritu, espíritu es. Tremendo, ¿no? ¿Y qué dice Gálatas? Para que no hagas lo que quieres. ¿Qué quieres? Andar en el espíritu. Y el otro quiere que andes en la carne. ¿Dónde está eso, pastor? Vamos a Gálatas 5. Amada iglesia, ¿se entiende? Así es que te vas a sorprender si alguien te critica, te murmura, te ataca, te quiere violentar. ¿A quién está atacando? A Cristo. ¿Podrá con él? No, pues. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas, no les des de comer a la carne, los deseos de la carne. Y aquí está, porque el deseo de la carne, fíjense que la carne se caracteriza, por los deseos. ¿Qué es un deseo? Es la inclinación de mi voluntad hacia lo malo, el placer corporal, sensual. Nada que ver con la verdad y la voluntad de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Tremendo, ¿no? ¿Qué quieres hacer tú? Andar en amor, andar en gozo, en paz, andar en bondad, caminar cada día en templanza, en paciencia, en mansedumbre, en el espíritu. Pero el otro quiere que andes en confusión, en angustia, en miedo, en temor. Y va a usar el noticiero, tu trabajador, tu trabajadora, tu jefe, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu esposa, tu esposo. Porque si algo ama a Satanás, es agarrarse a través del más débil en casa. Y va a usarlo, va a despertarlo para atacarte. ¿Será raro ver eso ahora? No, porque así fue establecido. La simiente del enemigo en guerra contra la simiente de Cristo, que somos nosotros, la iglesia de Cristo. Tremendo, ¿no? Tremendo tema. La palabra que escondimos, esconderse falta. Agárrensela acá. Pero continuamos con desnudez para terminar ese tema. ¿Qué decimos que desnudez? Es que el hombre reconocía la ausencia del manto del Señor, santidad, justicia y verdad.
su carácter. La palabra desnudez es la palabra hebrea galaj, termina en H. Significa descubrir, revelar, irse, marcharse. Cuando Adán le dijo a Dios, me escondí porque estaba desnudo, ¿qué le estaba diciendo? Ahora que el pecado mora en mí, he descubierto y se me ha revelado que estoy lejos de tu presencia y me voy a marchar delante de ti. Tremendo, ¿no? La otra palabra para desnudez es erguaj, con W y H al final, erguaj, y significa vergüenza e indecencia. ¿Cómo está el hombre carnal viviendo en vergüenza e indecencia delante del Señor? Por eso es que el hombre carnal se esconde de Dios. Por eso es que muchos no vienen a la iglesia, para que su desnudez de su pecado, de su inmundicia, no sea descubierta. ¿Dónde está eso, pastor? Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. Amada iglesia, el que entienda, entienda. Apocalipsis, les dije que iba a ser un tremendo tema. ¿Qué tal enseñanza, no? Pastor, es que la hermana no me miró bien, me miró con cara de palo. Abrácela, ore por ella y venza con el bien el mal. Porque si usted se resiente, Efesios 4:26, ya le dio cabida al enemigo. El que entienda, entienda. Apocalipsis 3, 14 al 18. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio, ahí está. El tibio es carnal, pues. Ay, no oraron por mí. Ay, me hicieron una broma fuerte. Ay, no, por favor. Ay, iglesia, no voy más. No me cae el pastor, no me caen sus bromas. Ah, tibio. Y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Recuerden que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cuando usted come algo que el cuerpo no digiere, ¿qué hace? Tiene que botarlo. Si quiere ponerse bien y no acabar en una emergencia hospitalaria, tiene que botarlo. Dios hace lo mismo. Te vomitaré de mi cuerpo. Porque tú dices, yo soy rico. Y acá hay un peligro de las iglesias, entre comillas, prósperas económicamente. Porque tú dices, yo soy rico, no, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! ¿Por qué dijo desnudo? Porque no tiene el ropaje, la santidad, la justicia, la verdad de Cristo. Por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres oro refinado, el Espíritu Santo, en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que es la vestidura del Señor Jesucristo. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Se entendió desnudez ahora? Tremendo, ¿no? Wow, cómo pasa la hora, qué rápido. Me gozo en esta prédica y la hora pasa tan rápido. Tremendo. ¿Ya se entiende, hermanos? Ahora, ¿por qué Dios permite que el cristiano sea angustiado por personas carnales?
¿Por qué Dios permite, pastor, que me pase esto o aquello? Porque Dios tiene que llevarte a la cruz. Si tú no vas a la cruz, no puedes ser cristiano. ¿Por qué, pastor? Vamos a la explicación bíblica. Gálatas 6:14. Si tú vives, entonces Cristo no vive. Si tú mueres, entonces Cristo vive en ti. Por eso no entiendo a aquellos predicadores que dicen, tu vida que Dios haga en nuestra vida, ya no es tu vida, querido amigo, querido hermano. Ya Él la compró, ya no es tu vida, le pertenece a Él. 1 Corintios 6:19 en adelante. Ya Él la compró, tú le perteneces. Tu cuerpo es su templo, tu alma es la palabra y tu espíritu es su espíritu. Ya no tienes nada que sea tuyo. Vamos a Gálatas 6:14. Dice así. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo, ¿qué es mundo? Cosmos y olam. Olam es generación, hora, tiempo. Y mundo, cosmos, es estilo de vida, filosofía, pensamiento, ideología, orden, belleza, placer, deseo. Muy bien, en cada generación hay deseo, placer, pasión, belleza, orden. Yo pienso, a mí me parece que Dios no existe. No, yo creo que sí. No, yo creo que no. Pero yo necesito, yo creo, cada generación, ese es el mundo. Pero el cristiano ya venció el mundo. ¿Por qué? Porque ya el mundo está crucificado para él. Los deseos del mundo, los deseos de los ojos, los deseos del cuerpo, los deseos y la vanagloria de la vida están muertos para el cristiano. La única manera de que tú llegues a esta escritura y la cumplas es que Dios permita que el carnal te angustie con sus palabras. Gálatas 2:20, si no lo has entendido bien. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué dijo Cristo? En San Juan 16:33, 32 en adelante. Yo he vencido el cosmos del mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la pasión, el deseo. Yo he vencido al mundo, dijo Cristo, en esa cruz Cristo venció al mundo. Y ahora Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Para qué Dios permite que el carnal te diga cosas, te ofenda, te quiera manipular? Cuidado con la manipulación de la carne. Por ahí vi en el internet a una señorita que decía, ¿cómo manipular a tu novio para que no salga con sus amigos, para que te compre lo que quiera? Era tremenda esa enseñanza. Tremenda enseñanza carnal, sensual. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Así que cuando te atacan, te insultan, ya no te defiendas. Ya no vives tú, pues. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe. O sea, acá no significa carne como estamos hablando, significa, y lo que ahora lo vivo en este cuerpo terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El que entienda, entienda. ¿Se entiende, amada iglesia, valga la redundancia? ¿Por qué Dios permite que el mundo me ataque? De muchas maneras, porque tiene que moldear mi corazón. Tiene que crucificar
Mi ego, mi carne cada día está siendo crucificada con Cristo. Y Cristo dijo en Lucas 9:23, el que quiera seguirme, que cargue su cruz y me siga. Niéguese a sí mismo. Ahí está Arneomai. Renunciar a los deseos carnales, a los apetitos sensuales, al orgullo, a la vanagloria de la vida. Eso es Arneomai. ¿Se da cuenta, hermano? Y dice, sí, pero ¿por qué Dios lo permitió? Para ver cómo está tu corazón. Si estás renunciando o te estás acercando. Porque todo aquel que se hace amigo del mundo, Santiago 4, se constituye enemigo de Dios. ¿Ya se entiende por qué? Tremendo, ¿no? Ahora una más. Vamos a Romanos 8:29. ¿Cómo va a formar tu carácter de Cristo en ti si no pasamos por cosas? Romanos 28, en adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahí, hasta ahí, todos lo reconocen. Hasta ahí. Ay, pastor, sí, todo viene para bien, todo viene para bien. Pero vamos más. Continuemos con lo que dice. Esto es a los que conforme a su propósito. ¿Qué es propósito? A tu destino, a tu llamado, a tu origen. Somos llamados a Génesis 1:26. Ser la imagen, semejanza de Cristo. Pero si tú tienes carnal tu corazón, ¿serás la imagen y semejanza de Cristo? Dice más, y a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, ahí está esa palabra, hechos, que Dios está en mí, confeccionando, manufacturando, trabajando, ¿qué? Conforme, transformando a través de mis circunstancias, ¿qué? La imagen de su Hijo Jesucristo. Mansedumbre, humildad, y a la vieja vida que teníamos, eso no le agrada. ¿Pero por qué Dios permite, pastor, que me digan eso? Hermana, ¿no se da cuenta que Dios está trabajando? Está trabajando. Él está trabajando, transformando, conformando. ¿Qué es conformar? Es transformar su corazón al corazón de Cristo. Para que Él sea el primero entre muchos de nosotros. Muy bien. ¿Se entiende o no se entiende? Ahora vamos a ver el trabajo del enemigo, cómo lo inspira al hombre carnal y a la mujer carnal para atacar al cristiano. Vamos a Mateo 13. Y Cristo lo explica claritico este tema. Mateo, capítulo 13. A los que tienen Biblia, abran su Biblia. Acostúmbrense a abrir la Biblia para entender más el tema. Si usted no hable su Biblia, no confíe en su conocimiento. Vamos a la palabra. Mateo 13. Dice así el Señor. Versículo 18. Oíd pues la palabra del sembrador. ¿Qué? La parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué hizo Satanás en el huerto del Edén con Eva? Le arrebató la palabra de Dios que había en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. 20 de Mateo 13. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo.
pero no tiene raíz, sino que de corta duración. Pues al venir la aflicción, ¿qué hay en el mundo? Aflicción. Dios va a permitir que tú recibas aflicción para que seas un eclecto, un llamado, un escogido del Señor. ¿Cómo, pastor? Continuamos. Pues al venir la aflicción del mundo o la persecución, la Biblia dice, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo, sufrirá persecución. Así que no te extrañes de por qué hay gente que se levanta en contra tuya sin que le hagas nada de nada. O la persecución, perdón, por causa de la palabra. Por causa de la palabra que está en ti, te van a perseguir. Ahora te extrañas de por qué vives lo que vives y te pasa lo que te pasa. ¿Ya entendió, amado amiga y amado amigo, amado hermano en Cristo? Luego tropieza, claro. ¿Cuál es la intención del enemigo? Que la opresión carnal te oprima a tal manera que ¿qué? Que tropieces y no sigas al Señor. ¿Se entendió? Y se explica más en Mateo capítulo 13, 24. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. ¿Qué es la cizaña? La carne, pues. La naturaleza maligna, la que es inspirada, la que recibe el soplo vano del malo. ¿Qué es vano? Ebel en hebreo, recibir el soplo del espíritu ruaj del diablo, pues. Él lo inspira ¿a qué? ¿A qué? A matar, a robar y a destruir al cristiano. Quiere matar su reputación, quiere destruir su comunión y quiere robarle la palabra del Señor. ¿Está ok? Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El trigo somos los hijos de Dios, la iglesia. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Es cuando crece la iglesia, cuando crece el cristiano, cuando está dando fruto, aparece la cizaña para destruir su ministerio. ¿Van entendiendo, hermano? El que entienda, entienda. Pero ¿qué le pasa a la cizaña? Miren lo que viene. 28. Un enemigo ha hecho esto. ¿Quién es ese enemigo? Ya sabemos. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues, fíjense los ángeles, que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta el tiempo de la cosecha. Amada iglesia, hasta el día del fin entenderemos quién es y quién no es. Pero pastor, predicaba, dice que conoce la palabra, pero anda por ahí borracho, violento, y dice que conoce la palabra. El día de la siega lo veremos, porque el día del juicio viene, y ahí Dios hará esto, Mateo 25. Muchos dicen, yo soy del Señor, pero la palabra dice, no todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga. Ahí está. La fe es oír y hacer. Esa es la fe.
es creer y hacer. Mateo 25, esta es la siega que dice el Señor, bendito sea Jesucristo y su poderoso nombre. Dice así, entonces le responderá, versículo 45, os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, los carnales, ¿a dónde van? Y los justos, los espirituales, los eclectos, los escogidos, los probados, los seleccionados, los tratados por Dios, a la vida eterna. Tremendo, ¿no? Ya se entendió por qué tienes que ser tratado. Vivimos en un mundo, en el mundo que dice, hay aflicción. ¿Por qué hay aflicción? Porque los demonios oprimen al hombre a tal punto que lo estresan. Y el estresado busca al cristiano para desahogarse. ¿Me entiende o no me entiende? Porque hay alguien que le inspira a atacar al cristiano. Y ojo que el pastor es uno de los más atacados si predica la santa, buena palabra del Señor. Esconderse es la palabra hebrea chabaj y significa taparse con algo. ¿Con qué se taparon Adán y Eva? Con los árboles. Génesis 3:10. Con los árboles. Ahí se taparon en medio, detrás de los, se taparon. ¿Qué hace el hombre sin Dios? Se esconde con sus árboles preferidos. Esos árboles secos que dan fruto de arrogancia, de altivez, de orgullo, de soberbia, ¿no? Y ahí se esconden, ¿no? ¿Tú sabes quién soy yo? ¿No? Y si está con un vaso de cerveza en la mano, oh, peor, olvídate, ¿no? Taparse con algo, chabaj, aislados en el bosque del maligno. No se dejan ver por Dios. No quieren que Dios los vea. Se cubren de Dios. ¿Qué diferencia, no? Entre cubrirnos con la sangre de Cristo y cubrirnos con su santidad, justicia y verdad, el Espíritu Santo, que el mundano, el carnal, que no se deja ver de Dios. Jeremías 17:10. Este es para los que quieren servir a Dios. El que no está muy preocupado en su día a día. ¿Qué me importa? Dice, yo quiero comer, bailar, tomar, beber. No me importa, ahí está la carne, pues. ¿Qué vas a querer entender las cosas del Señor? Jeremías 17, versículo 10. Dice así el Señor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? ¿No? ¿O no? Yo Jehová, ahí está, están atentos, gloria a Dios. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para darle a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Te podrás esconder de Dios? Si Él escudriña tu mente y tu corazón. Inútil es que te quieras esconder de Dios. Él te ve. Así que Adán se escondió y Dios lo vio o no lo vio. Lo vio pues. Y no te va a ver a ti. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Muy bien. ¿Ya se entendió? ¿Qué es la carne? Opresión, tormento, aflicción. ¿Por qué? Porque hay influencia demoníaca en tu corazón. ¿Ya se entendió? Muy bien. Vamos a ver el estado de la carne sin Dios en el mundo. Un ejemplo de los miles que hay. Solo uno que leí el día de ayer en la BBC Mundo. Han hecho en la India, el sistema educativo es altamente competitivo, amada iglesia. A tal grado que las señoritas y los jovencitos sufren de un estrés extremo en las finales
del año escolar. Pues hubo una falla en el sistema, parece ser, que los miles de estudiantes recibieron malas noticias a la hora de sus notas. ¿Y qué pasó? 23 de ellos se suicidaron. Vamos a leer el caso de los suicidios en la India, ayer, antes de ayer, de 23 estudiantes. Uno de ellos nada más. El pueblo se llama Telangana, al sur de la India. Desde que se anunciaron los resultados escolares de los exámenes del último año escolar de este último abril, Tota Vanella, narra a su hermano, le gustaba cocinar, ver series cómicas y comer comida callejera. Dice su hermano mayor. El 18 de abril, el día que se enteró que había reprobado sus exámenes del último año escolar, ella consumió veneno. La llevaron al hospital y seguía repitiendo una y otra vez: ¿cómo pude haber fallado? ¿Cómo pude haber fallado? Recuerda a su madre. La consolamos, le dijimos que estaba bien, pero que incluso en el hospital ella seguía repitiendo: yo debería haber aprobado, debería haber aprobado. Y murió. Vanella fue una de las 320,000 estudiantes de Telangana que reprobaron sus últimos exámenes de fin de año escolar. La educación superior en la India es tremendamente competitiva y los exámenes del último año escolar son cruciales para la vida universitaria y encontrar un trabajo bien remunerado. Y escuchen bien lo que viene. De cada 10 mujeres que se suicidan en el mundo entero, 4 son de la India. ¿Y qué decir del suicidio juvenil de 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7 en adelante en Japón? Impresionante. ¿Por qué? La carne, comida de demonios. ¿Qué es el miedo? Un estado de angustia, espanto y terror. ¿Vas a caer en eso? Te voy a matar. Te voy a robar. ¿Vas a caer en eso? ¿De dónde viene eso? Ahí está, ¿no? Tremendo, ¿no? La carne es asesina, querida iglesia. Asesina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el asesino lo guía y lo controla. Lucas capítulo 4, ya estamos terminando, faltan pocos minutos. Lucas 4:18. Para eso vino Cristo, para que usted ya... ¡Ay, mi suegro, mi suegra, mi abuelo, mi papito, mi esto, XX! Bendígalo, ore por él y déjelo a Dios obrar. Quien cambia el corazón no soy yo, es el Señor. El carnal o la carnal no lo va a entender a usted si es espiritual, querido hermano en Cristo y hermana en Cristo. ¿Por qué, pastor? Porque la carne es guiada y controlada por demonios y no puede entender la cosa del espíritu, es la vida natural sin Dios. Busca lo sobrenatural a través de su religión, a través de la brujería, la santería, etcétera, la idolatría, etcétera, etcétera. Ahí busca sus respuestas, en el psiquiatra, en el psicólogo, pero no en la voluntad de Dios, porque el carnal, acabamos de ver, conoce íntimamente a Satanás. Vive en un estado mental y espiritual de miedo. ¿Qué más? Se esconde de la presencia de Dios. Vive en el deseo y la pasión. ¿Buscar a Dios? Acabamos de leer, está desnudo, ¿o no? Y le tiene miedo a la presencia del Señor. Primera de Corintios capítulo 2 nos expande el conocimiento del Señor. Bendito sea su nombre. Primera de Corintios 2.
versículo 11. Versículo 12, perdón. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu que gobierna al mundo? El espíritu de los demonios, que lo arrastran al deseo de la carne, deseo ¿de qué? Deseo de los ojos, ¿y de qué? De la vanagloria de la vida. Es como una corriente, una corriente. Debajo del mar hay una corriente que impele, y la ola va, la ola viene, la ola va, la ola viene, la ola va, la ola viene. Todos los días la ola va, la ola viene. Así el mundo se levanta, se acuesta, deseo, carne, pasión, sexo, lujuria, lascivia, borrachera, X, todos los días. Ese espíritu está en el mundo. Es el espíritu que dirige a la vanagloria del mundo, a buscar la gloria, la honra, el poder, la riqueza. Es el engaño del diablo, creer que el dinero es la felicidad. Y ustedes saben que fer en hebreo dinero no es de Dios. El rey del dinero es Satanás y le ofrece una falsa felicidad, seguridad y estabilidad al hombre al venderle dinero. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Qué tremendo. Versículo 14. Pero el hombre natural, ¿qué es el hombre natural? Sensual, carnal, que no conoce el Espíritu Santo, que vive ¿qué? En miedo, conociendo más, ¿qué cosa? Su cuerpo natural. Hoy soy pansexual, mañana homosexual, pasado bisexual, pasado heterosexual. O sea, está conociendo más de lo malo. Está desnudo, se descubre, se revela a las pasiones y se marcha de Jehová. Anda en la indecencia de su vergüenza, el guá. ¿Ya se entendió? Amén. Pero el espiritual, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Qué locura? ¿Vivir con una sola mujer? ¿Qué locura? ¿Celebrar mi cumpleaños sin 20 cajas de cerveza? ¿Qué locura? ¿Levantarme sin hablar lisuras? ¡Qué locura! ¿Vivir la vida sin la salsa, sin la cumbia, sin la chela? ¡Qué locura! Para ellos es locura, hermano. ¿Un Cristo muerto? ¿Para qué? ¿Resucitado? No. La vida es una sola, vívela, gózala, chúpala, bébela. No es así. Es el hombre natural, la mujer natural. Y no las puede entender las cosas de Dios que estamos predicando. Porque se han de discernir las cosas de Dios, ¿cómo? Por el Espíritu Santo, espiritualmente. ¿Se va entendiendo? Cuando usted viene a alguien y ve a un carnal ahí a su lado, ¿usted lo distingue? Claro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le dice carne, carne, carne. ¿O no? Muy bien. ¿Ya se entendió? Les di un texto antes de ir a este. ¿Se acuerdan? A los que están atentos. Lucas 4:18. Ahora estamos listos para ver la libertad, pues, de la carne. Esa imagen que la preciosa, hermosa ministra digital que Dios ha traído desde el tercer cielo, directamente, ha puesto ahí de un rostro que no ve las cosas del Señor, atado, sin ver las cosas del Señor, oprimido. Les di un texto, perdón. Lucas 4. Ahora vemos el estado del hombre carnal y vamos ahora a ver las buenas noticias. ¿Qué son las buenas noticias? Lucas 4:18. Viene el Rey de Reyes, el Dios Espíritu, a enseñarnos a que debemos vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, adorar en el Espíritu, desprovistos de la carne, del Dios yo, ego, por la palabra en el Espíritu Santo, y nos trae estas hermosas frases de libertad. Para muchos hombres de Venezuela y mujeres de Venezuela están esperando que esa nación bendita sea libertada de un tirano que la gobierna.
Así nosotros, cuando estábamos sin Cristo, anhelábamos a alguien que nos libere de la carne. Recuerden que la carne es más poderosa que tú si estás sin Cristo. ¿Por qué? Porque Romanos 8, antes de Lucas 4, tiene un poder. Satanás tiene un poder sobre la carne. Pastor, no puedo dejar la cerveza. Pastor, no puedo perdonar a mi marido que me fue infiel. Pastor, no puedo perdonar esa deuda que no me deben. Cada vez que la veo me da ganas de ahorcarla, pastor. Sacarle los... No puedo perdonar. No puedo bendecir al que me maldice, pastor. Soy arrogante, rápido. ¡Ay, me sale la carne! Bueno, pues, sí, es cierto. Tú no puedes. Pero hay alguien que puede. Si vienes a Él de corazón, te arrodillas y le pides perdón de tus pecados. Dejas que su sangre preciosa te lave de tus pecados y que el Espíritu Santo entre a tu espíritu, te guía la palabra y entonces pasa esto. Versículo 2 de Romanos 8. Porque la ley, ¿qué es la ley? Es una constante, ¿no? Es un nomos. ¿Qué es nomos en griego? Que es un poder, una influencia que te guía al espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta ley me ha librado. ¿Qué es liberar? Me ha sanado del secuestro en que Satanás me había llevado por el pecado. El que es esclavo del pecado, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Éramos esclavos del pecado y Satanás nos tenía presos. Segunda de Timoteo 2:26 dice que nos tenía enlazados a su voluntad. Pero viene esta ley del Espíritu de Cristo y me libra de la ley del pecado y de la muerte. Como pastor, ahora sí Lucas 4:18. El Espíritu Santo es más poderoso que el espíritu de los demonios. Primera de Juan 4 dice, del 4 en adelante, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Ya estamos terminando, faltan pocos minutos. Lucas capítulo 4, versículo 18, qué hermoso tema, ¿no? Así es que, si quieres vivir con el carnal o la carnal, no hay problema, pero sepa usted, señor, señorita, que Dios está tratando y llevándolo a la cruz para que usted muera cada día más a la ira, al enojo, a la soberbia, al orgullo, a la violencia. No paguéis a nadie mal con mal. El Espíritu del Señor, dice el poderoso Señor Jesucristo, está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Por qué dice pobres? Porque nosotros estamos pidiendo auxilio a Dios porque nuestro espíritu no tiene la riqueza del poder de Dios para vencer a los demonios. Y solo los pobres claman por Dios. Los ricos, acabamos de leer Apocalipsis 3:18, ¿qué hace? Tú dices, yo soy rico y no tengo necesidad de Dios. Pero los pobres de espíritu, ¿sí? Me ha enviado a sanar, ahí está esta palabra, a los quebrantados de corazón. Pastor, por fin en Cristo, como Él me perdonó en la cruz, perdoné a mi marido que tenía 25 mujeres. Perdoné al borracho y parrandero, lo perdoné, pastor, porque Cristo me sanó y en el nombre de Jesús me sanó mi corazón y yo sané el corazón de mi marido por Jesucristo. ¡Wow! Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Por qué vivimos quebrantados de corazón? Porque la carne oprime,
Pastor, me hicieron esto, pastor, me hicieron el otro, pastor, no me pagaron, pastor, me insultaron, pastor, me hirieron, me vejaron. Ay, quebrantado de espíritu. Cristo te viene a sanar, a sacar de esa cárcel de odio y de amargura en la que Satanás te ha metido. Me la va a pagar, me la va a pagar, me la tiene que pagar, dice el diablo a través del hombre. Y Cristo dice, perdónalo. Y si sigue insistiendo, yo me encargo. Dejad lugar a mi ira, yo pagaré, dice el Señor. No digas, yo me vengaré. Espera Jehová, Él te salvará. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Quién es un cautivo? Ya lo vimos antes. Es uno que está preso, sometido a la voluntad de la carne de los demonios. Vista a los ciegos. 2 Corintios 4:4. ¿Quién le tapa la vista para que no vean a Dios? A poner en libertad a los oprimidos. Ahí está la opresión de la carne. Jesucristo nos ha hecho libres de la soberbia, del orgullo, de la arrogancia, de la altivez, de la suciedad, de la pornografía, del adulterio, de todo tipo de inmundicia. Nos ha sacado de ese estado de opresión. Ahora, si el carnal quiere vivir así, oremos por él o por ella. Pero yo guardaré mi corazón para mi Señor Jesucristo. A predicar el año agradable del Señor. Aquí está Olam, el tiempo de gracia del Señor. Tremendo tema, ¿no? Ya si con esto no le entiende usted, hermano y hermana, es porque todavía no ha entendido, no tiene el Espíritu de Cristo. Finalmente, 1 Corintios 3. Es posible que en su congregación y en la mía hayan cristianos carnales, todavía. Pero no es bueno que se queden allí, tienen que crecer, por favor, crezcan ya, ¿no? Porque esos son los más usados para destruir las iglesias, ¿sabían eso? Esos son los que más división traen a las iglesias. Tienen su pastor favorito, su predicador favorito, su cantante cristiano favorito, su pasaje favorito, su ministerio favorito. No han entendido que la Biblia es un todo, que todos somos un cuerpo y que toda gloria y honra se la lleva el Señor. Pero los celos, los pleitos, las herejías, las disensiones, los homicidios, las borracheras, enemistades, etcétera, 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 son las obras de la carne. ¿Y cómo es posible que la carne esté en la iglesia? Sí, es posible. Y Pablo lo dijo, 1 Corintios 3. Tremendo, ¿no? Y usted se va a topar con cristianos carnales, y yo también. Hoy me tocó toparme con una. La bendigo, oramos por ella, la amamos, y que Dios la guarde de todo mal. 1 Corintios 3. Dice así el Señor. Versículo 1. De manera que yo, dice Pablo, hermanos, subraye, por favor, amada iglesia de Jesucristo, esa palabra, hermanos. No pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No está hablando del carnal mundano, está hablando del carnal cristiano. Lo compara a un bebé recién nacido en Jesucristo. ¿Por qué? Fíjense las características. Os di a beber leche, o sea, teología, palabra del Señor. Os di a beber leche y no vianda, o sea, no comida sólida, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Por eso que a los cristianos carnales
Cuando usted le predica la cruz, profundidades de la palabra del Señor, la muerte del ego, etcétera, se ofenden y se van. ¿Por qué? Porque no son capaces todavía de comer sólido. Solamente quieren al Dios que les sirva, pero ellos no quieren servir a Dios. Qué gran diferencia, ¿no? Señor, dame, quiero, necesito. Sí, pero ¿tú qué le das? ¿Crees que venir a la iglesia le haces un favor a Dios? Por eso estás como estás. Podía beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía, ¿de qué? De comida sólida. Tremendo, gracias a Dios porque ustedes lo entienden. Porque aún sois carnales, y fíjense las características de los carnales en la iglesia. Pues habiendo entre ustedes celos. No, yo predico mejor que ese pastor. Yo merezco estar ahí. Celos, contiendas. No significa que usted llega y se va a todas las bodegas que saliendo de la iglesia. No. Contiendas. ¿Qué significa contiendas en hebreo y en griego? Es que usted discute mucho con los hermanos. No, ese color no me gusta. Ay, ¿por qué ese color? ¿Y por qué predicó eso? ¿Y por qué cantó eso? Y no me gustó cómo cantó. Qué feo canta, qué feo predica. Y esto, que su saco, qué feo su saco, es su corte de cabello, etcétera, etcétera. Va a la iglesia a criticar. Viene a la iglesia a criticar y a murmurar. Y no viene a adorar y alabar al Señor. Pues habiendo entre ustedes celos. No, mi iglesia es la más grande, tiene 55,000 miembros y 4 perros que ladran en el techo. Tremendo, ¿no? Celos. Ay, la mía es chiquita, pero más ungida. Que hay más conocimiento. Y mi pastor es más guapo que el tuyo. Ay, agárratela. Tremendo, ¿no? Bebitos. En el kinder, mi papá es policía, mata a tu papá, que es albañil. ¿Así son los niños o no son los niños en las escuelas? Así son, pues. ¿Disciernen sabiduría, sensatez, verdad? No. Y así, por eso hay tantos predicadores en los canales que anhelan reconocimiento personal y no la gloria de Jehová. Son niños bien elegantemente vestidos, pero no hablan de la cruz. Y la esencia del cristianismo, Primera de Corintios 15, es la muerte en la cruz. Sin cruz no hay cristianismo. Porque aún sois carnales, fíjense ese diagnóstico de Pablo espiritual. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, o sea, todo tipo de opiniones contrarias, no sois carnales y andáis como hombres, se refiere a hombres carnales, porque diciendo el uno, ahí está, don Paco llega a la iglesia y ¿qué dice? No, yo pertenezco a la iglesia del apóstol ungido de Jehová, fulano de tal. Y llega otro, también igual, carnalote, 30 años en Cristo y igual carnalote. Ah, no, yo sigo las enseñanzas de mi pastor que ha viajado por 57 países y ha llegado hasta el tercer cielo 5 veces, ha ayunado 80 días, 80 noches, wow. Siguen a hombres, se vanaglorian de los hombres, se jactan de los hombres y no se glorían en la cruz de Cristo. Son bebés, ¿o no? Y de esos, créanme que conozco no uno, sino muchos. Y muchos. Porque habiendo entre ustedes celos, habiendo contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. O sea, ¿no eres de Cristo? No, soy de Pablo.
Y el otro, yo soy de Apolos. ¿No eres de Cristo? No, soy de Apolos. ¿No soy carnales? Pregunta el apóstol. ¿Qué pues es Pablo? Qué tremendo, y esto me agrada y me encanta predicar. ¿Qué es Apolo? ¿Qué es el pastor? Nada, de nada, somos polvo. Solamente somos utensilios, servidores por medio de los cuales habéis creído, nada más. Y eso según lo que Dios a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el carnal, es carnal, pues es burlón, sensual. Y el demonio lo enaltece para creerse algo. Pero luego, Dios los ama a todos. La misericordia de Dios está para todos. Así es que no te mueras, porque el cielo no te espera si eres carnal. Y todo tu orgullo, tu vanagloria, tu tamaño, tu boca sucia, ahí quedó. Y el diablo no tiene compasión. Cristo tiene compasión. Él te ama y murió por ti en una cruz. Pero el otro, mira cómo te tiene arrastrado. Creas lo que te creas, el hombre carnal es inspirado por el diablo y el diablo mata, el diablo roba y el diablo destruye. Y si no te has dado cuenta, ya lo hizo contigo. Y el día de tu ¡ah! Murió Paco, te va a burlar y te va a decir, imbécil, te engañé. Continuamos con 1 Corintios 3. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Esta característica, amada iglesia, es de Dios. La gente que crece, que se parece más a Cristo, cada día más a Cristo, es la gente que está cerca a Dios. Es la gente que está fiel a Dios. El flojo, el que no trabaja en la obra del Señor, el que se acuesta en su cama y está muy ocupado en sus cosas, ese no paga el precio. Pero esta iglesia, siempre lo dije, es para pocos, para los que eclectos, para que los que tienen un corazón para el Señor. Así que ni el que planta es algo, 1 Corintios 3:7, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Qué tremendo tema, ¿no? La carne es orgullosa, jactanciosa, pretenciosa, violenta, egoísta, ociosa, perversa. ¿Por qué? Porque recibe del soplo, Ebel en hebreo, del diablo, que lo inspira a vivir arrastrado, tirado por ahí, sin propósito, sin destino en la vida. Pero somos hechos a la imagen, semejanza del Cristo. No eres un animal, no eres un perro de la calle, eres la viva imagen de Jesucristo. Y si no lo crees, le has creído al diablo. Ven al Señor y arrepiéntete de corazón. Él es misericordioso y compasivo, tanto que hace llover sobre justos e injustos. Cerremos. Si puedes poner una música para orar, pongámonos de pie. Amada iglesia, que nos ven por el internet, que nos escuchan por el internet, si pueden, cierren sus ojos. Si crees que Jesucristo es el Señor, según lo establece Romanos 10, dice que el que cree le es contado por justicia y que debes confesarlo con la boca para salvación.
Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ven a Él. Los brazos de la gracia de Cristo están abiertos para todos. Padre, gracias por esta noche. Tu palabra es clara, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra no es mentira. Satanás es un mentiroso, pero Cristo es verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. En esta noche, Señor, renunciamos a toda carnalidad. Bendecimos a los que nos maldicen, oramos por los que nos ofenden y seguimos en el peregrinaje al cielo, sabiendo que desnudo venimos y desnudo nos vamos. Nada nos llevamos. Gracias por esta noche, Señor. Bendito sea tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por esta noche. De piano, si no es molestia. Señor, bendito seas. Amada hermana, te pido un favor, hermana Cero, pase para acá y ore por los hermanos y hermanas de esta iglesia, que no vivan en la carne, que se sometan al Espíritu, y por la iglesia virtual también. Por favor. Gracias, amada iglesia, buenas noches. A ver, hermano. Padre Jehová de los ejércitos, hemos venido para rendirnos a ti, Señor, para decir, heme aquí, Señor, tus siervos. Te pido, Señor, por esta preciosa iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder caminar en el Espíritu, para no satisfacer los deseos de la carne. La carne solo nos aleja, no nos permite estar en comunión con el Santo de Israel. Ayúdanos, Señor, para ser esos siervos para tu gloria que quieres contemplar, de los cuales quieres tener complacencia. Te doy las gracias, Señor, por estas perlas preciosas que regalas. Tu palabra dice que no debemos temer porque somos una manada pequeña. Solo tu amor es el que nos hace permanecer, Señor, en esta carrera de la fe. Ayúdanos, Señor, con el poder de tu fuerza a acabar esta carrera caminando en el Espíritu, a poder pelear la buena batalla de la fe, Señor. Sabemos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Padre bueno, en tus manos encomendamos nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor, a estar en la unidad del Espíritu por el poder de la palabra de Dios. Bendecimos, Señor, a todos los que han oído esta preciosa prédica, Padre, que esto los edifique, Señor, que sus almas sean renovadas, que el Espíritu se coja al Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Jehová, de ese santo y precioso Espíritu, que es esa fuerza, que es esa ayuda, que nos ayuda a clamar, nos ayuda a interceder, para que nuestra oración sea elevado al trono de la gracia y nuestro Señor Jesucristo pueda abogar por nosotros. En el nombre de Jesucristo, que gracia y paz sea en su espíritu, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada iglesia, muchas gracias. Dios los bendiga. Andemos en el Espíritu, porque los que andamos en el Espíritu vivimos en el Espíritu. Porque el Señor ha dicho, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Gracias, gracias, Señor Jesús. Que la gracia y el favor del Señor Jesucristo esté con vosotros. Amén y amén.